Continuando con lo que yo denomino deconstrucción en la industria minera, entendiéndola como una nueva forma de relación entre los actores para que la industria pueda crecer, me he referido recientemente a tres ejes fundamentales sobre los cuales debe girar la industria para salir de la declinación de los últimos 10 años que está produciendo prácticamente el peligro de extinción de la minería metalífera en el país. Estos tres ejes son política minera, seguridad jurídica y comunicación. Recientemente me he referido a la política minera y a la seguridad jurídica y hoy voy a hablar de comunicación. La comunicación, nadie lo duda ya, es útil y un deber hoy para cualquier tipo de industria o actividad, y en la minería es esencial. No puede existir minería sin comunicación, eso está claro. Ahora, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso en el cual interactúan un emisor de un mensaje y un receptor, en el cual el receptor genera un feedback con el emisor en una especie de retroalimentación, y esos mensajes se van modificando, se van aclarando ideas hasta poder lograr un entendimiento. ¿En qué se diferencia de otras técnicas de difusión? Por ejemplo, la información, al contrario de la comunicación, es un mensaje que nace de un emisor a un receptor y muere en el momento que el receptor lo recibe. No tiene ningún tipo de feedback, es una difusión vertical, al contrario de la comunicación, que es horizontal y bidireccional. Otras técnicas de difusión son la publicidad, que es lo que busca generar hábitos de consumos en las personas o en los clientes, y la otra técnica es la propaganda, que es lo que busca influir, modificar el pensamiento y hasta la ideología de las personas, utilizando a veces técnicas engañosas o ardides. Entonces, entre estas cuatro técnicas, ¿qué es lo que está utilizando la minería? La comunicación la utilizan muy pocos grupos. La mayoría de los grupos en minería comunica mal o no comunica, utiliza información, publicidad o propaganda. Después existe un grupo que no comunica nunca nada. Y entre estas técnicas fallidas, las más usadas en la industria son la información, que es el conocido parte de prensa o comunicado de prensa, donde se le envía a un medio periodístico una noticia para que este medio la publique y termina allí con esta información. Normalmente es un medio periodístico pago que tiene una especie de abono con el emisor, con la empresa, con la organización que genera este parte o información. Y el otro medio muy utilizado, y que es un medio muy peligroso, y es el que está produciendo todos estos resultados negativos, es la propaganda. La propaganda utilizada en base a eslogans fallidos que generan rechazo entre la gente, porque ¿qué hace esta propaganda? Busca influir en la gente que no está a favor de la minería o en los antimineros, para tratar de cambiarle su pensamiento, y el resultado viene siendo no solo contraproducente, sino a veces todo lo contrario. La utilización reiterada de eslogans como por ejemplo minería sustentable, hacia una minería sustentable, minería responsable, son eslogans fallidos, irritativos, vacíos de contenido. No existen estos términos en ninguna industria, o ninguna industria los utiliza. Nadie escucha hablar de industria petrolera sustentable, hacia una industria petrolera sustentable, hacia una industria amigable, o abogacía sustentable, o ingeniería o arquitectura sustentable. Son términos errados que en su momento pudieron servir para diferenciarse de lo que era la minería ilegal, pero hoy la minería es una sola. No existe una
poder llamar minería que no está sustentable con el medio ambiente es una ilegalidad. Entonces la minería es la que está señalada como actividad en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales, leyes de las provincias y Código de Minería de la Nación. Entonces, debe cambiar sustancialmente este concepto. Para ello, la minería tiene que profesionalizarse en el rubro comunicación. Es tan importante un gerente de operaciones, un gerente de plantas, un gerente de geología como un gerente de comunicación. Y esta comunicación debe empezar al inicio del proyecto. Desde la etapa exploratoria se debe comunicar. Entonces, ahora que se habla mucho de planes para desarrollar la minería, esto es una condición sine qua non que debe existir y debemos terminar con estos lenguajes irritativos y tener cuidado y medida en la utilización de las palabras. Por ejemplo, otro argumento fallido es esto de que se pueden triplicar, cuadruplicar las exportaciones, que con la minería vamos a mejorar el empleo, vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces, o que la minería necesita, por ejemplo, tener leyes adecuadas, que debe disminuir la presión tributaria. Todo eso no es cierto. En el país la minería no se está desarrollando no porque existe una presión tributaria elevada, eso yo ya lo he explicado en otros casos, y no porque no tenga las leyes adecuadas. En parte no se desarrolla porque los mismos actores somos los que hemos fracasado en la forma de comunicarnos y es lo que ha generado que 7 provincias argentinas tengan leyes que prohíben la minería. Entonces, la construcción de una comunicación eficaz es lo que va a coadyuvar para que podamos obtener la licencia social y que podamos empezar a elaborar los proyectos y poder tener una minería que le sirva al país, que le sirva a las provincias, que le sirva a las comunidades, que le sirva a la gente y sobre todo que la gente no se entienda, qué es lo que está faltando. La minería o los actores mineros están circulando como un grupo cerrado, un grupo homogéneo, pero muy chico, minúsculo, entre ellos mismos, que no pueden comunicarse eficazmente con el resto de la sociedad. Hacia eso vamos y hacia eso tenemos que apuntar antes de hablar de cualquier tipo de plan. Gracias.